Paciendo, terapia respiratoria, me enfoque por este paciente. Ah,
Y quiero mostrar ya en... Los asociados y participantes de la conferencia de miércoles médico, actividad que hace parte del Comité de Educación de Promédico y coordinada en conjunto con la Academia de Medicina del Valle con el objetivo de apoyar la formación continua de los médicos. Le damos la bienvenida al conferencista del día de hoy, el doctor Daniel Rameli Botero, médico especialista en patología con más de 55 años de experiencia como especialista y como docente de la Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad Libre. El doctor Rameli hoy nos va a hablar acerca del envejecimiento, aspectos médicos y demográficos. Va a tratar temas de esperanza de vida, población mundial, alteraciones médicas propias de la vejez y cuidados del adulto mayor. Les invitamos a todos los participantes en participar a la hora, a finalizar la conferencia en una jornada de preguntas y respuestas. Buenas noches, doctor. Doctor, le damos las gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Buenas noches. Voy a presentar un tema que en este momento es motivo de muchas publicaciones, no solamente en las Envejecimiento, van a revistas hablar. científicas, sino también en periódicos y revistas populares. El envejecimiento. El mundo en este momento está envejeciendo. La esperanza de vida y la población mundial aumentan. Las pirámides poblacionales cambian y se prevén cambios a futuro. Estos importantes hechos generan múltiples foros, conferencias, publicaciones y motivan el presente estudio. Un ejemplo de los foros es que recientemente, el anterior, hubo un foro de la Academia Nacional de Medicina que se llamaba Longevidad y Centenarios. Hay muchos otros. Los temas que vamos a tratar, a más de los que ya les mostré, veremos hechos como el ciclo vital, un análisis del ciclo vital, la esperanza de vida, el envejecimiento, la población mundial y las pirámides poblacionales. Voy a destacar mucho este tema, cambios médicos propios de la vejez y después enfermedades comunes en el adulto mayor. Veremos también un tema que se llama efectos positivos y adversos de la vejez y cuidados recomendables para los adultos mayores. Y después de una pregunta, ¿es el envejecimiento una enfermedad? Presentaré algunas conclusiones. El ciclo vital, todos conocemos que es nacer, crecer, reproducirse y morir, pero yo le añado reproducirse o no, porque hay gente que decide ser célibe o que es obligada a hacerlo y que ojalá algún día se vuelva electivo. Y aumenta también aprender y trabajar, porque eso es lo que hacemos en el curso de la vida. Las etapas del ciclo son la primera infancia, que va de los 0 a 5 años, la infancia propiamente dicha de 6 a 11, la adolescencia y la juventud, que va de los 12 a los 26, y la adultez, que es 27 a 59. Cuando llega a los 60 y sigue de ahí para adelante,
se llama adulto mayor, que se pueden subdividir de esta manera. La llamada tercera edad, de 60 a 79 años, la cuarta edad de 80 a 89 y más de 90, la ancianidad. La atención médica que tenemos durante toda la vida va desde el pediatra hasta el geriatra y interviniendo en el intermedio todos los especialistas de la medicina alopática y de la medicina que llaman alternativa y que yo prefiero llamar integrativa. Aquí en este esquema vemos desde la juventud, todas las etapas de la vida hasta la vejez, en donde todavía, en este caso de la imagen, se puede autosostener y caminar esa persona. Y ya en esta otra, la misma secuencia en hombres, pero aquí ya a más del bastón viene ya un apoyo más para para poder caminar y la dependencia de silla de ruedas y de un cuidador permanente. Miremos este tema de la esperanza de vida, también llamado expectativa de vida, que es prácticamente la longevidad. ¿Cómo se puede definir la esperanza de vida? Es la edad media que pueden alcanzar los individuos de una población concreta en una época determinada. Esto viene en un aumento desde el siglo pasado y más o menos el promedio es que aumenta 2 años por década y ha sido siempre más alta en mujeres la longevidad. Estos aumentos de la población obviamente cambian los perfiles epidemiológicos en todos los países y es muy variable de país a país, como vamos a ver después. Hay países en donde es mucho mayor la esperanza de vida, en promedio de 82 años, países de Europa Central sobre todo y Japón. Y países con menor esperanza de vida, apenas 52 años, los países africanos generalmente. Estos son estudios que ha publicado la Organización de las Naciones Unidas. En Colombia, según el DANE, el promedio para nosotros es de 77 años y las mujeres siempre tienen una sobrevida mucho mayor, 80 sobre los hombres de 74. En este momento están aumentando en todo el mundo los mayores de 60 y los centenarios, personas que tienen más de 100 años. Estos centenarios se han concentrado en algunas zonas llamadas zonas azules. Aquí se muestran algunos en Japón, en Grecia, en Italia, en California, en Costa Rica, para poner los que sobresalen más. Los centenarios están representados en este mapa mundi, número de centenarios por cada 100.000 habitantes. Miren así rápidamente que en Japón es donde más hay, 86 por cada 100.000, en los países europeos 32 más o menos, y en Américas más o menos entre el 10 y el 15, Colombia tiene 11 centenarios por cada 100.000 habitantes. Y esta gráfica nos muestra como una comparación desde 1900, 2010, 2050. Por ejemplo, en 1900 la esperanza de vida era de 45 años, en 2010 subió a 74, en 2050 se espera que sea 82 y han calculado los estudiosos un máximo teórico de 120 años, ¿no? La siguiente nos muestra, publicada recientemente en un periódico de Cali, una caleña que tiene 121 años. O sea que aquí tenemos representación también de la longevidad más allá de los 100 años. ¿Qué es el envejecimiento? Que también se llama senescencia. Voy a mostrarles una definición de la OMS que dice así: etapa que conlleva un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, ya que a lo largo del tiempo se acumulan una gran cantidad de daños moleculares y celulares. Entonces, ahora más adelante veremos el envejecimiento celular, que es la base de todo esto. El deterioro que ocurre en el envejecimiento es multifacético, es progresivo y es irreversible por la acción del tiempo.
sobre las células y los órganos humanos, produciendo en ellos cambios no solamente morfológicos, sino también funcionales durante todo el ciclo vital. Esta imagen nos muestra, es muy interesante, nos muestra paso a paso el envejecimiento desde la juventud hasta la adultez mayor. Modalidades de envejecimiento. Hay mucha variación. Uno puede encontrar personas de 65 años con grandes limitaciones funcionales, o puede encontrar también pacientes o personas de 90 años en perfecto estado general. Se clasifica el envejecimiento en 3 puntos, en 3 variedades. Número 1, envejecimiento exitoso. Son cambios únicamente propios de la vejez. Este envejecimiento exitoso, que es lo ideal, se llama también envejecimiento saludable, óptimo o activo. En segundo lugar, el envejecimiento usual, que implica un grado bajo de discapacidad, pero todavía son autosuficientes. Y el tercero, que es el peor, el envejecimiento patológico o frágil, que son ancianos ya complicados, enfermizos y totalmente dependientes. En todos, el exitoso, el usual y el patológico, hay la posibilidad de tener cualquier enfermedad asociada. Otra imagen interesante en una sola figura sobre el envejecimiento. Miremos ahora el envejecimiento celular o senescencia celular. Es la base del envejecimiento corporal. Es un proceso biológico intracelular, intrínseco dentro de la célula, que deteriora y limita su viabilidad y su función. Hay 3 causas importantes para explicar este envejecimiento celular. Hay anomalías congénitas, influye el medio ambiente e influye también el estilo de vida. Las anomalías genéticas dan para muchas conferencias porque hay mucho de qué hablar, se ha investigado muchísimo y ha habido muchos avances. Yo voy a destacar una muy importante, que es la teoría de los telómeros. La siguiente, por favor. Los telómeros son las puntas de los cromosomas que están pintados aquí en amarillo. Ahí se produce una enzima que se llama telomerasa, y con cada división celular se va agotando esa telomerasa y llega a un punto en que la célula anterior no se divide más. Entonces, los telómeros se acortan porque en cada división celular se va perdiendo un pequeño porcentaje del código genético y la célula experimenta daños en su ADN, en parte por el estrés oxidativo. La célula normal está programada para dividirse en forma limitada. Es lo que algunos han llamado reloj genético. Y quiero traer aquí a colación también esta palabra, la apoptosis, que es la muerte celular programada. Se mueren las células más viejas. Una comparación de los telómeros que se acortan en la vida normal de la célula normal con el cáncer. Resulta que muchos tumores malignos producen telomerasa y entonces las células nunca van a agotar la posibilidad de seguirse dividiendo y se habla de la inmortalidad de la célula tumoral maligna. Se seguiría reproduciendo indefinidamente. Lo que pasa es que por efecto del mismo tumor, el huésped, que es el paciente con cáncer, se muere y se termina toda esa inmortalidad. La célula senescente es una célula que conserva todas sus funciones, pero ya no se replica más y es menos eficiente. La siguiente. Todos los telómeros están siempre relacionados con la vejez porque se termina la reproducción celular. Bien. Dejemos de lado la parte genética y miremos el medio ambiente. El estímulo, el ambiente externo es nocivo porque hay muchos estímulos agresivos, el aire contaminado, por ejemplo, con tóxicos, con humos, con químicos, el exceso de radiaciones, con la luz solar ultravioleta, los computadores, el bronceado, que es poco recomendable, producen especies reactivas de oxígeno
o sea, radicales libres que inducen cambios bioquímicos y moleculares dentro de las células, especialmente en las mitocondrias, que ahora les muestro una imagen, que son las que regulan la energía celular. Y por último, el estilo de vida, los malos hábitos en el estilo de vida, el sedentarismo, la alimentación poco sana, el consumo excesivo de azúcares, la deshidratación permanente, la falta de sueño, la obesidad, el estrés, tabaquismo, alcoholismo, sustancias tóxicas que han dado en llamar las drogas y tuvimos que llamar medicamentos a las drogas de antes para diferenciarlos. El resultado de todo esto es las células senescentes. Esta es una imagen esquemática de una célula. Aquí ven el núcleo, el citoplasma y la membrana. Y yo quiero destacar aquí esta parte que son las mitocondrias, ¿no? Que son las que yo mencioné, que son las que se alteran más para cambiar la función de la célula envejecida. Y aquí un resumen de todo lo anterior, cómo envejecemos. Hay aspectos genéticos, hay aspectos de hábitos y hay aspectos ambientales. Miremos ahora otra cosa muy importante, cómo la población mundial está en aumento en este momento. Por eso pongo yo aquí población mundial actual y más adelante veremos a futuro lo que se sabe o lo que se prevé. Miremos esta comparación. En el mundo en 1950 había 2.500 millones. Ahora somos 8.000. Mire cómo ha aumentado, casi que se ha cuadruplicado y se calcula que en 2100 habrá 11.000 millones. Está un crecimiento tremendamente creciente. ¿Por qué está creciendo tanto la población actual en el mundo? Primero que todo, aumento de la fecundidad, sobre todo en los países subdesarrollados. Más adelante veremos cómo esto está cambiando en nuestro país y en muchos otros países, porque se está presentando un descenso de la fecundidad que va a ser efecto grave a futuro. Y segundo, el descenso de la mortalidad. ¿Por qué hay menos mortalidad? Yo diría que es por el efecto de la buena medicina. O sea que hay mucho mejor salud pública, agua potable, vacunación, y subrayo la vacunación porque son miles de millones los niños y adultos que no han muerto gracias a las vacunas. La medicina preventiva, el saneamiento ambiental, la mayor cobertura médica, la alimentación más sana y los avances modernos en farmacología, sobre todo antibióticos. Antes había una mortalidad tremenda por tuberculosis y todas las enfermedades infecciosas que ahora se pueden controlar. Además, las técnicas quirúrgicas modernas, los cuidados intensivos, los mejores métodos de diagnóstico, como la endoscopia y las imágenes. Y yo destaco la endoscopia, que fue un punto que apareció gracias a la fibra óptica, un invento de la física médica. Antes, para hacer una endoscopia no había sino dos, que eran la endoscopia alta o traqueobroncoscopia y la endoscopia baja, que era la rectosigmoidoscopia con un tubo recto. Gracias a este invento el tubo, que no importa las vueltas que dé, siempre hay una imagen clara, se puede llegar ahora a sitios donde antes era imposible. Por ejemplo, cáncer de colon en la región del ciego, que era asintomático, porque el ciego es un colon muy amplio, entonces no se complica con obstrucción como el colon descendente. Y entonces los pacientes iban perdiendo peso, se iban deteriorando, se volvían anémicos por pérdida crónica de sangre y se morían. Solamente en la autopsia se descubría el cáncer de ciego. Ahora se puede llegar con el endoscopio, con el colonoscopio, hasta el ciego y encontrar, así como en el estómago por la gastroscopia, unas lesiones precancerosas o carcinomas in situ que se pueden también tratar. Y entonces la sobrevida y los manejos en estos pacientes va siendo mucho mejor. Las imágenes, por ejemplo, que han aprendido los radiólogos de antes, que era pura radiología simple, dan mucho
facilidades de diagnóstico. Quiero traer a colación la teoría de Malthus. En 1798 este personaje propuso una teoría económico-sociológica. A él le preocupaba el crecimiento poblacional y decía que está creciendo a nivel geométrico mientras el alimento crecía en producción aritmética y habrá colapso de recursos, hambre y escasez. Esta teoría no prosperó mucho, pero hoy vemos que gracias a la tecnología de la producción de alimentos, hay exceso de alimentos en algunos países y ausencia de los mismos en otros, causando grandes hambrunas. Y es lo que yo quisiera poder llamar neomalthusianismo. Esto fue lo que seguramente Malthus se imaginó en su mente. No había una persona más en la Tierra. Bien. Miremos ahora la población mundial a futuro. Si la otra era en crecimiento, a futuro va a haber un decrecimiento. La dinámica demográfica, que es como se llama esta serie de cambios en la población, muestran que los habitantes de la Tierra disminuirán a futuro. Y los analistas prevén un pico máximo hacia el año 2080, 2100, y luego un decrecimiento progresivo por disminución de las tasas de fecundidad, retraso de la maternidad, fenómenos que están ocurriendo ahora, y aumento de la infertilidad. En la OMS se habla de que la infertilidad de parejas es del 17.5, o sea, una de cada 6 parejas. Entonces, lo que va a pasar es que habrá menos niños y jóvenes, más adultos mayores, y una inversión de la pirámide poblacional, que ahora veremos cómo se clasifican las variaciones de la pirámide poblacional. Miren esto, que es de una revista de Lancet. ¿Cómo podría cambiar la población de algunos países entre 2017 y 2100? En azul claro, 2017, y en azul oscuro, 2100. China, por ejemplo, que está a 1.400 millones más o menos, ahora va a bajar a menos de 900. La India pasa lo mismo, pero con menos descenso. Los países africanos es al revés. En vez de disminuir, están aumentando porque la fecundidad allá es supremamente alta, y en Estados Unidos y Japón se mantienen más o menos estables, aunque Japón está perdiendo un poco más. Otra de la Organización de la Salud, el mundo en millones ya vimos, de 2.500 a 7.000 y a 11.000, pero miremos en Europa y en África sobre todo. En Europa, año 1950, 21 millones, y en el 2100, 5,8 millones. El descenso es tremendo. Miren, 21 millones hacia el año 2015, a la mitad, y después a la otra mitad de la mitad. Está habiendo preocupación porque en Europa se están presentando crecimientos negativos de la población y crea un problema laboral importante. En África, al contrario, en 1950, 9 millones y subía a 39 porque la fecundidad es muy alta. En otros países están más o menos sostenida el crecimiento. Y esto también es muy interesante. Las mujeres van a seguir teniendo cada vez menos niños. Este es un cuadro de índice de fertilidad global. Analicemos un punto muy importante. El promedio que se estima necesario para que la población se sostenga es 2.1 hijos por mujer. Ese es un hecho bien conocido. Entonces, miremos aquí cómo esta gráfica que muestra desde 1950 hasta la época actual y un poquito proyecciones a futuro. En 1950 había en promedio 4 o 5 hijos por mujer. Quiere decir que hay mujeres que han tenido 10, 12 hijos y otras 2 o 3 nomás. Promedios 4,5. Y miren cómo ha venido disminuyendo a medida que se aumenta en la edad, va a una caída muy significativa. Hasta la edad de 4,5 estamos llegando a 2,5, casi al límite de 2,5, y después la proyección hacia 2050, 2100 va a estar por debajo del índice normal de 2.1 hijos por mujer, o sea que va a haber un decrecimiento mundial.
Lo siguiente. Y en Colombia también, miren, el Valle del Cauca, los nacimientos, es una gráfica que fue publicada recientemente, en 2100, perdón, en 2010 eran 56.000 y ahora en 2022 fueron 40.000. Hay un descenso también entre nosotros. Siguiente. Esto influye en todos los periodistas, inclusive Nieves, dice, hay demasiada gente del mundo, no tengan más hijos. Yo le pedí permiso para publicar eso y me lo concedió. Miremos ahora algo sobre la pirámide poblacional o pirámide demográfica. Es un histograma o gráfico en donde las horizontales muestran el número de personas por edades y sexo. Los cambios en las pirámides poblacionales dependen de tres elementos: nacimientos, defunciones y migraciones. El mundo está viendo un fenómeno muy importante, las migraciones, que todos vemos en las noticias a diario. Entonces, la pirámide clásica poblacional tiene una base muy amplia, que quiere decir que hay muchos niños y gente joven, y un vértice muy estrecho, pocos adultos mayores. La siguiente. Este sería un ejemplo de la pirámide poblacional clásica. Esto es de Angola, que es un país donde no ha habido muchos cambios todavía, sigue habiendo muchos nacimientos y pocos viejos. Esta es la pirámide, digamos, que Colombia tuvo al siglo pasado para atrás. La siguiente nos muestra los cambios en la dinámica demográfica dependen de la fecundidad. Ahora se está diciendo que no tener hijos, que tener hijos no es prioridad. Influyen aquí el envejecimiento, la mortalidad de las migraciones, pero son elementos muy lentos. Quiero decir que los cambios de la pirámide ocurren a cabo de muchos años, van haciéndose poco a poco. Si disminuyen los nacimientos, que es la tendencia actual, y la población envejece, se invierte la pirámide. Se acorta la base y se amplía el vértice. Entonces la pirámide se va viendo así, encogida, casi cuadriculada. Entonces habrá más viejos y menos niños. En todo esto incide la baja natalidad. Actualmente muchas parejas jóvenes deciden no tener hijos y la anticoncepción está tomando cada vez más importancia. Según Profamilia, hay un incremento muy grande en vasectomías y ligaduras, inclusive en personas que no están con pareja. Traigo a colación esto de publicar en la revista Semana Tendencias de la Vida Moderna, ¿por qué las mujeres no quieren tener hijos? ¿No? El título es Mejor sin hijos. Desde 2015 los nacimientos anuales en Colombia bajan un 8%, es decir, es un país, Colombia, que envejece. Aquí destaco algunas famosas colombianas. ¿Por qué? Algunos dicen por los compromisos profesionales, otra por la incertidumbre que vivimos, otra dice que es una valentía arriesgarse a tener una nueva vida a este mundo. No quiero sacrificar la libertad por un hijo, por la sobrepoblación del mundo. Y los jóvenes se sienten arrastrados, temor a la droga y al alcohol, porque la vida actualmente es costosa. Hay múltiples razones para y aquí miren la población, un ejemplo de la pirámide de población en donde se ha acortado, se ha aplanado la base, porque hay mucho menos, esta es Colombia actualmente, ya, menos viejos, perdón, hay menos jóvenes y menos niños, y se está aumentando la población de viejos en sexo masculino y sexo femenino. Y un ejemplo de una población en fase de envejecimiento, los países europeos. Se parece mucho a lo que le de Colombia ahora. Tienen que es parcialmente cuadrada, en vez de ser esa pirámide, ya deja de ser piramidal, tanto en hombres como en mujeres. Está ocurriendo un aumento gradual de las personas mayores y de los viejos. Hay sensación de sexo, debería ser así de los jóvenes. Miramos algunas cifras en Colombia, según el año. En 2023, 52 millones, se calcula que para 2050 tenemos 57.
y a futuro hay una tendencia a disminuir progresivamente. Entonces habrá más personas solitarias, más parejas sin hijos, más familias pequeñas, menos miembros por hogar. Y aumentarán los mayores de 65. En Colombia, en el 2005, era un 7% y en 2022 se duplicó, 14%. Y desgraciadamente, la discapacidad ocurre en 1.5 de los adultos mayores. Hay casi 3 millones de adultos en Colombia mayores con discapacidad. Y los centenarios en Colombia, lo que hablamos ahora, en 1953 había 529 y ahora en el censo nuevo 19.400. La mayoría de los centenarios son mujeres. Este también es interesante. En Colombia, miembros por hogar en 1964 y a 2050, de 6,12 miembros por hogar va a bajar. Digamos, en 2024, ahora estamos en vez de 6,12, 2,6 y sigue bajando. Miren una imagen de pirámide poblacional que nos muestra el efecto migratorio, las migraciones. Esto es en Emiratos Árabes Unidos. Se recuerdan que Qatar, con los grandes eventos que hubo, contrataron una gran cantidad de trabajadores jóvenes de 20, 40, 30 años, porque allá no había nada, tenían edificios, estadios, y entonces la población de hombres se aumentó tremendamente hacia los 30 años. Es una deformación piramidal por efecto de las migraciones. Y en Colombia tenemos comparación de rural y ciudadana poblaciones, tantas migraciones, tantas gente obligada a venirse del campo a la ciudad, mostraría una cosa similar. Miremos ahora, lo que me interesa mucho es los aspectos médicos propios de la vejez, debido al envejecimiento, y después veremos otras enfermedades que pueden ocurrir. Son los cambios inducidos por el defecto del paso de los años que alteran la homeostasis. Para los no médicos que pueden estar escuchando, voy mostrarles una definición de la homeostasis. Es la propiedad de los organismos para mantener su ambiente interno equilibrado, estable y constante. En el envejecimiento hay un deterioro progresivo y lento de las funciones cognitivas, musculares, osteoarticulares, cutáneas, nerviosas, nutricionales, hormonales, que se llaman síndromes geriátricos y que revisaremos enseguida. Miren este esquema, los médicos la conocemos muy bien, pero para los no médicos es interesante. Mientras estamos aquí en todo el mundo, el corazón está trabajando para oxigenar todos los órganos, el riñón está filtrando, el cerebro está permitiéndonos estas actividades, todo funciona dentro de la normalidad en el medio interno. Eso es la homeostasis, no nos damos cuenta, pero todo esto está pasando entre nosotros. Siguiente. Miramos ahora por sistemas lo que ocurre en la vejez. Muy importante el sistema osteoarticular, lo que pasa cuando el tejido óseo se vuelve más poroso y menos denso, y es lo que se llama la osteoporosis, que favorece la fractura cuando hay caídas. Los pacientes de mucha edad tienen gran tendencia a caída y vamos a mencionar mucho todas las caídas que pueden complicarse, que pueden ser discapacitantes de por vida a veces y a veces mortales. En la columna vertebral, los discos intervertebrales y las vértebras van disminuyendo su altura y los pacientes van disminuyendo la estatura corporal 2, 3, 4, 5 centímetros a medida que envejecen. Un ejemplo para comparar un hueso osteoporótico con un hueso normal. La siguiente. Las articulaciones, en las articulaciones por el movimiento permanente, el cartílago se va desgastando. Cada articulación tiene un revestimiento grueso de una capa de cartílago.
ese cartílago se desgasta hasta tal punto que se agota y el hueso que está debajo queda expuesto. Eso es una zona muy inervada y entonces es un cambio degenerativo que provoca disfunción porque el paciente ya no puede caminar como antes y siente dolor. Los ligamentos que unen las articulaciones y los tendones que unen músculos y huesos pierden elasticidad, limitan la función, rigidizan las articulaciones y se pierde la flexibilidad, haciendo que la marcha sea lenta e inestable y se favorecen las caídas. Por otro lado, el músculo, la masa muscular se va perdiendo progresivamente y es lo que se llama la sarcopenia. Entonces se vuelve débil el individuo y eso también favorece las caídas. Con respecto a la sarcopenia, el sedentarismo y el reposo en cama prolongado la empeora. En cambio, el ejercicio frecuente la mejora. Por eso es bueno recomendarle a los viejos que estén siempre activos. Entonces, cuando hay sarcopenia, la marcha se hace difícil por las lesiones. Cuando hay estas dos cosas, las lesiones osteoarticulares y la sarcopenia, la marcha se hace difícil, la marcha de viejo, que llaman algunos. Miren ustedes aquí una articulación, este sería el cartílago, miren que aquí se pierde totalmente y queda el hueso expuesto y se forman quistes y microscópicamente, en vez de ser una superficie lisa, miren cómo se vuelve rugosa y esto todo ocasiona dolor al movimiento. La siguiente. Este es interesante, la sarcopenia normalmente es así. Miren, este es un corte transversal a nivel del muslo, la gran cantidad de músculo que hay ahí. Ya a los 55, miren cómo ha disminuido a casi la mitad y a los 85 es casi la cuarta parte apenas. Esto ocurre en todas las personas que van envejeciendo. La grasa corporal, a medida que se envejece, aumenta y se acumula en algunas partes, sobre todo en el abdomen y las caderas. Y ahí a veces cambia de la forma del cuerpo. En los ojos, el cristalino se pacifica y aparece la catarata senil. Aparece la presbicia porque el enfoque de objetos cercanos se hace muy complicado. Menos mal que todo esto se puede corregir con lentes y con operaciones. Hay mala visión nocturna porque la reacción del iris a la luz es pobre y hay un riesgo de una enfermedad muy grave que es la degeneración macular propia de la vejez, precisamente en los adultos mayores que van a quedar ciegos y no hay mucha cosa para ofrecerles. La glándula lacrimal se atrofia y el ojo se vuelve seco, entonces hay que estar utilizando lágrimas naturales. Y el párpado superior a veces por la vejez se va descendiendo, o sea que hay ptosis, entonces puede llegar a obstaculizar la visión y esto se puede corregir también con una cirugía. En el oído es muy común la hipoacusia progresiva que llega a sordera, que afortunadamente puede corregirse con audífonos. El gusto y el olfato van disminuyendo gradualmente, las glándulas salivales se van atrofiando y aparece boca seca, las encías se retraen, la dentina queda expuesta y estos pacientes viejos tienen dolor con alimentos muy fríos o calientes. La laringe también sufre un poco, las cuerdas vocales hacen que la voz se vuelva más débil y más aguda. Algunos dicen voz de viejito, ¿no? La parte dental es muy importante, ¿no? O lo que podemos llamar odontopatía senescente. Aparecen múltiples caries, pérdidas dentales, discapacidad masticatoria y hasta malnutrición. Esto, desafortunadamente, el manejo de esto es costoso y mucha gente que no tiene recursos o que no tiene ayudas por el sistema de salud van llegando a esta parte de la malnutrición por esta causa. En la nariz y orejas se van agrandando y aparecen aumento del número de pelos. Esos son cambios propios de la vejez. La piel, sufre mucho la piel. La piel se vuelve seca, delgada, flácida y arrugada. ¿Por qué? Porque se pierde el colágeno y se pierden o se fragmentan las fibras elásticas, es lo que se llama elastosis solar. Se aparecen hiperpigmentaciones melánicas que llaman manchas, manchas de viejo, que tiene su nombre médico, por efecto también de la radiación. Y la radiación misma favorece el cáncer, o sea que el cáncer de piel puede aparecer con más frecuencia en personas
que mientras más irradiación solar hayan recibido, porque eso es un fenómeno acumulativo, aparecen más los tres tipos de cáncer de piel: carcinoma vasocelular, escamocelular y melanoma. Pero también aparecen fenómenos por pérdida de la melanina en la matriz del folículo piloso sebáceo. Entonces aparece la canicie y a veces en la piel aparecen pequeñas manchas blancas múltiples, que es lo que se llama pitidiasis alba, que son las sintomáticas que no tienen mayor importancia. La grasa que está debajo de la piel, la grasa subcutánea, la hipodermis, ¿no?, se va disminuyendo y entonces estos pacientes viejos toleran menos bien el frío. La circulación capilar se va empobreciendo, entonces va habiendo menos calor en la superficie y por eso los viejos tienen mayor sensibilidad a los extremos térmicos. En Europa y en muchos países hay oleadas de calor y a veces hipotermias, el frío extremo, sobre todo pacientes viejos que viven solos, y entonces hay mucha mortalidad o frecuente mortalidad por esto que se llama golpes de calor e hipotermia. Y además, estos pacientes ya viejos, sobre todo si no reciben sol, hacen más la síntesis de la vitamina D. Un ejemplo de las manchas en la piel envejecida, arrugada, poco elástica, etc. La siguiente. En cardiovascular son comunes las arritmias, sobre todo la bradicardia. El paciente que hace bradicardias grandes puede tener fácilmente una caída porque tiene lo que se llama lipotimia. Entonces hay necesidad de corregir eso. Es frecuente el síndrome que se llama bradicardia taquicardia, que obliga a poner marcapasos. Las válvulas pueden hacerse insuficientes con la vejez o estenóticas, es decir, que no cierran bien o que no permiten el paso de la sangre. Los ateromas, o sea, las lesiones o placas de las arterias, sobre todo la coronaria, y ahora les muestro una imagen, que vienen en evolución, se van a hacer en la vejez, en el curso de la vejez, bueno, sintomáticas, o sea, que producen pasa poca sangre al corazón, aparece dolor, trombosis, infarto o insuficiencia cardíaca y puede ser causa de muerte. Es muy frecuente la hipertensión arterial porque las arterias se van endureciendo y entonces eso contribuye a la hipertensión arterial. Los pulmones de las personas de edad captan un poco menos de oxígeno y entonces limitan un poco la actividad física y a grandes alturas dificultan un poco más la respiración. El sistema ciliar es que cada célula del tracto respiratorio superior, tráquea, bronquios mayores y menores, esas células tienen unas pestañitas que se encargan, cuando llega un cuerpo extraño, de barrerlo hacia la superficie exterior. Es un mecanismo defensivo, se llama sistema ciliar. Ese sistema ciliar con la vejez se hace mucho menos competente y la tos se hace más débil y entonces se facilitan mucho las infecciones broncopulmonares, bronquitis, bronconeumonía, neumonía lobar. Esto es lo que les explicaba. Es una arteria, puede ser del corazón, del cerebro, del riñón, de cualquier parte. Y entonces se va formando esta placa de colesterol y otros tejidos fibrosos, inflamatorios, que van estrechando la luz. Miren, la luz completa es aquí. Entonces, por este pedacito que queda de luz, pasa muy poca sangre y aparece la mala circulación. Y si esto en un momento determinado se tapa por un trombo, se queda sin circulación esta parte. Y si es corazón, es el infarto cardíaco, y si es cerebro, también el infarto con isquemia cerebral y todas las consecuencias. La siguiente. En el sistema digestivo es común el estreñimiento, la producción de lactasa se disminuye, entonces aparece un fenómeno que se llama intolerancia a la lactosa. Produce diarrea, distensión abdominal y otras molestias. El hígado tiene también disfunción metabólica y detoxificante, y entonces en estos hígados disfuncionantes, los efectos de algunos fármacos que se eliminan por hígado duran mucho más tiempo y eso es digno de tenerse en cuenta para la prescripción. En la vía biliar pueden aparecer cálculos, tanto en la vesícula como en el colédoco, que son dolorosos y pueden complicarse con obstrucción que produce ictericia, el paciente se pone amarillo, o con inflamaciones de la vesícula o del colédoco.
en el sistema urinario en los hombres es irremediable, es siempre presente en un grado progresivo. La hiperplasia prostática, la próstata se crece de tamaño y como a través de ella pasa la uretra, que es por donde sale la orina desde la vejiga, entonces empieza a haber orinadera frecuente de día y de noche, urgencia, es decir, tienen necesidad urgente de ir a orinar con ardor, goteo y a veces dificultad para iniciar y para tener aviso. Todo eso es lo que se llama prostatismo, que se puede corregir un poco médicamente, pero que generalmente requiere cirugía. Además, el músculo vesical, que se contrae para poder expeler la orina, se hace menos fuerte, se debilita, entonces puede aparecer retención de orina. Esto aparece mucho también con la hiperplasia prostática, entonces después de orinar queda un residuo de orina, unos 100 centímetros más o menos, que hace que se llene más rápido la vejiga y haya la necesidad de orinar con frecuencia. Hay una cosa muy importante, en las personas cuando envejecen va perdiendo la sensación de sed, no siente sed, entonces no toma agua y se deshidrata. Los cuidadores de los viejos tienen que estar pendientes de eso y decirles que si nota que la orina tiene un color excesivamente amarillo o más, un color más intenso, es porque está deshidratado. Además, la deshidratación da una sensación de inestabilidad y malestar general. Entonces, la hidratación es muy importante. Los cálculos también en el riñón, en la vía urinaria son frecuentes y pueden causar o complicarse con infecciones. En los ovarios, en el sistema genital, hay atrofia y entonces hay hipoestrogenismo, que es lo que se llama la menopausia, con todo el síndrome menopáusico. Las grandes mamarias son menos firmes porque disminuye mucho el tejido glandular, se acaba mucho el tejido elástico y predomina el tejido fibroadiposo. En los hombres, el testículo, hay disminución de la testosterona y por lo tanto de la libido y la producción de espermatozoides. Es muy común la disfunción eréctil y aparece un fenómeno que se llama ginecomastia, que es que aumento del tamaño de la región mamaria en los hombres. ¿Por qué? Porque normalmente en los hombres hay una cierta cantidad de estrógenos que se controlan, que se neutralizan con la testosterona. Al haber menos producción de testosterona, ese efecto, ese estrógeno actúa y hace lo que se llama la ginecomastia. A veces es muy manifiesta y requiere cirugía. En el sistema endocrino, la hormona de crecimiento disminuye y afecta la masa muscular, aumentando la sarcopenia. O sea que también hay fenómenos hormonales importantes. En el sistema nervioso se van lentificando las funciones. En la mente, la memoria de corto plazo, la memoria anterógrada va fallando, se le olvida qué fue lo que pasó hace poco. Va perdiéndose el vocabulario, el aprendizaje se hace mucho más lento, la asociación de ideas, las fallas en la memoria, no se acuerda hasta el nombre de las personas que ve, etc. Y las fallas en el equilibrio y la propiocepción, o sea, la sensación de estar en el espacio, se van perdiendo y también facilita las caídas. Y las enfermedades neurodegenerativas comunes, como el Parkinson y el Alzheimer, se hacen más frecuentes. En la médula ósea, que es donde se produce la sangre, hay disminución de esta producción y entonces la corrección de las anemias es mucho menos eficaz y hay muchos otros problemas complicados por este falla de la médula ósea. Y es muy importante esto del sistema inmunitario. Falla la identificación y destrucción de agentes infecciosos y células cancerígenas. Normalmente en el cáncer hay reacción inmunológica. Ahí la respuesta inmune se ha demostrado en muchos casos en el mundo que es resultante, hace que muchos tumores malignos hagan involución espontánea. Entonces, muchos tumores en pacientes que tienen buena respuesta inmune se manejan mucho más benéficamente que aquellos que tienen mala respuesta inmune porque el cáncer se hace mucho más agresivo. Las vacunas en nuestros pacientes son menos eficientes. El sistema inmune no funciona igual que en las personas jóvenes. El cáncer es más frecuente,
las infecciones más graves, porque no hay esta defensa, las alergias son más leves y los trastornos autoinmunitarios son mucho más raros. La actividad mental suele ser muy compatible con el envejecimiento. Ustedes ven o todos vemos cómo en el mundo hay gran cantidad de presidentes, comandantes, papas, escritores que siguen mentalmente activos. Aquí ven ustedes tres ejemplos, ¿no? Que a pesar de la edad siguieron siendo activos. Hago una pregunta, y esta es parte de mi presentación. Mucha gente describe el envejecimiento como una enfermedad, ¿no? Yo creo que envejecer es algo natural e inevitable. Es el destino de todos nosotros. Entonces, se puede decir con claridad, yo lo resalto, el envejecimiento no es una enfermedad, es una condición fisiológica. Esta es mi visión personal. Si fuera una enfermedad, el envejecimiento, deberían serlo también otras fases del ciclo vital u otras condiciones fisiológicas como el embarazo, como la menopausia. Entonces, para mí queda claro que, y la presento así, no es una enfermedad. Es sí una entidad, una situación que favorece el riesgo a enfermarse. El adulto mayor, con todo lo que hemos visto que le puede pasar por el envejecimiento, es muy susceptible a presentar cualquiera de las enfermedades agudas y especialmente las enfermedades crónicas. De modo que es un paciente, un envejecimiento exitoso puede ser sin estas enfermedades o con algunas muy leves. En cambio, los envejecimientos patológicos tienen siempre una o varias enfermedades de estas, además lo propio del envejecimiento. El cáncer, por ejemplo, disminuye la frecuencia de cáncer después de los 90 y sobre todo los cánceres hormonodependientes o el cáncer de mama, como el cáncer de próstata, son mucho más manejables, son mucho menos agresivos, tanto que cáncer de próstata que aparezca se diagnostica por primera vez en una persona de 81, 50 años, 90 años, casi que no se hace nada, ni radioterapia, ni observación y seguimiento, porque no es tan agresiva, ¿no? Eso es para enfermedad, cánceres pues hormonodependientes, ¿no? Los factores que favorecen las enfermedades en viejos, el estilo de vida sedentario, el abandono, desafortunadamente, lo que llaman edadismo o abandono, es muy frecuente en los viejos, el uso de sustancias agresivas, tóxicos, tabaco, alcohol y otros, y la alimentación no saludable favorecen las enfermedades en los viejos. Miremos aquí algo interesante, aspectos positivos del envejecimiento, y después vemos los aspectos negativos que puede ocurrir. Llegar a adulto mayor significa haber sido sano y trabajado la mayor parte de su vida. Yo le he dicho al paciente de 90 años que tuvo un accidente cerebrovascular y queda hemipléjico. Pudo vivir 90 años atrás sin absolutamente nada, y hay mucha gente que desde los 60 está con complicaciones, ¿no? El paciente en viejo sano puede valerse por sí mismo si no tiene discapacidad, puede ser independiente y caminar lento, pero sin ayuda. Puede reunirse porque tiene amigos, puede disfrutar de la vida sin angustia del trabajo ni la crianza de los hijos, puede gozar la presencia de los nietos y familiares, tiene descuentos en transportes públicos y preferencias en las filas, sobre todo en algunos países europeos, aquí no tanto, ¿no? Su experiencia y sabiduría que compensa la pérdida de la fuerza física son siempre muy apreciadas para dar soluciones y consejos acertados. Y esto es muy válido en los indígenas, en las comunidades indígenas. Hay también efectos adversos del envejecimiento. Yo lo clasifico para los pacientes y para el Estado, porque ese es un problema. Para los pacientes,
Desgraciadamente en Colombia solo 25% son jubilados. Los demás viven en pobreza casi que absoluta. Tienen la nostalgia del retiro obligado o voluntario. Hay muchos países, yo tengo un compañero de medicina en Alemania, cumplió 65 años, trabajaba con el Estado y lo suspendieron del todo, estando completamente activo. Entonces, eso es un retiro obligatorio o el voluntario, que lo hace cada quien como quiera. Entonces, eso crea una nostalgia. El desempleo viene después. Cómo ocupar el tiempo es un problema para estos pacientes viejos que pueden llegar a fenómenos depresivos. La pobreza es del 27% de los pacientes viejos en Colombia, en estudios que se han hecho, y el abandono o edadismo es muy frecuente. Aquí hemos sabido que los sitios donde reciben adultos mayores o viejos los dejan en la puerta abandonados y tienen que recogerlos. Es una cosa horrible. El malo para los pacientes, la dependencia de alguien que los ayude, la soledad, 14% son solos, no tienen apoyo familiar, los abandonan. Para el Estado esto es muy abundante, muy importante, lo que llaman algunos escritores abundancia de vida, o sea, la vejez es un reto para la sociedad, para los programas educativos, para la salud, para la cultura, y para el régimen pensional y para las políticas económicas. ¿Por qué? Porque la fuerza laboral cotizante crece más lento que los adultos dependientes y jubilados. O sea, hay menos gente que trabaja y mucho más gente que requiere ayuda. Entonces hay un desequilibrio en los cálculos actuales del sistema de jubilación y de pensión, y eso no en Colombia, sino en todos los países, obliga a las propuestas de aumentar la fecha, la edad de jubilación, etcétera. Entonces, en conclusión de esto, para el Estado, el envejecimiento es un problema de salud pública. Se puede retrasar el envejecimiento. Yo asistí el año pasado a un foro que hubo aquí en Cali sobre cómo retrasar el envejecimiento. Hay muchos estudios y muchas propuestas para hacer esto. Yo digo que sí se puede retrasar por métodos fáciles, como llevando un estilo de vida sana, una dieta hipocalórica sin excesos para que se evite el sobrepeso, el ejercicio físico regular, que induce una mejor salud física y mental y retrasa la sarcopenia. Y tres, una vida satisfactoria, evitar la soledad que induce depresión, activar amistades, tener mascotas. Y hago esta observación final. Los medicamentos antienvejecimiento están diseñados para eliminar las células senescentes, las células viejas. Muchos de ellos están en experimentación todavía y en mi opinión no se justifican. Está ya, la naturaleza se ha encargado de hacer que vivamos muchos más años y estamos creando problemas. ¿Para qué aumentar más por métodos farmacológicos u otros esta longevidad tan avanzada? No se justifica. Miramos, para terminar esto, cuidados de la anciano, las recomendaciones, la asistencia personal, los cuidadores permanentes, sobre todo para pacientes que están discapacitados, favorecer los movimientos activos y pasivos, evitar el sedentarismo, evitar escaleras y otros riesgos de caída, vida social y al aire libre, evitar la soledad, cuidado de higiene dental y personal, manejar bien las incontinencias si las hay, la hidratación que yo les explicaba ahora, al paciente en cama, cambiar las posiciones corporales y acolchar bien para evitar el decúbito, dejar ser al viejo, y esto es muy importante, oír sus historias repetidas, sus miedos, opiniones, preguntas, frustraciones y entender sus enojos. Todo esto favorece mucho su vida emocional. Los pacientes llegan a un centro médico y cuando ven llegar al viejito, lo primero que hacen es pegarle ese riesgo de caída. Entonces, es una forma de prevenir un poquito estos accidentes.
Además, se puede ayudar a la rehabilitación con movilización asistida, bien sea con bastones, muletas, andadores, sillas de ruedas, favorecer la integración familiar, favorecer el sueño adecuado, meditación, lectura, juegos de mesa y ejercicios aeróbicos y yoga. Esto es muy importante porque mejoran el equilibrio y la flexibilidad de las articulaciones y hacen sentir mucho mejor al paciente y evitan las caídas. Se puede ayudarle al paciente adulto a aceptar las situaciones adversas, los duelos que son muy dolorosos, las discapacidades, las limitaciones, las enfermedades. Y muy importante esto, controlar la polifarmacia. El viejo se va llenando de medicamentos que le recetan diferentes médicos y no le dicen por cuánto tiempo debe tomarlos. Y hay que revisarle siempre la cantidad de medicamentos que está tomando, porque es posible que esté tomando 2 antidepresivos, por ejemplo, y el efecto sedante puede favorecer caídas y la somnolencia, ¿no? Esto es muy importante para el médico que ve el paciente adulto. Los conjuntos residenciales que están de moda ahora para adultos mayores son costosos, pero para gente que los puede pagar. Pero los ancianatos, que son para todo el mundo, son muy útiles porque ofrecen un estilo de vida social saludable, terapias, acompañamiento, medicamentos, enfermería, alimentación sana, actividades lúdicas, asistencia médica y psicológica, etc. Aquí les voy a mostrar unas imágenes que la imagen muestra las actividades lúdicas para los viejos, lo siguiente, el baile, que se auto sostengan, que puedan comer solos, ¿no? La socialización, el aire libre, el campo, ¿no? El siguiente, la convivencia con otras personas. El hecho de estar en un ancianato o en un sitio de esos era lo que se llama el vínculo común hacia amistades de gente que siente lo mismo. Siguiente. Entonces, como conclusión, el envejecimiento no es una enfermedad, es una condición fisiológica que favorece el riesgo de enfermarse y volverse dependiente. Los adultos mayores merecen que se les ofrezca apoyo médico, mental y social y se les garantice para siempre no la cantidad, sino la mejor calidad de vida que sea posible. Yo soy aficionado a los crucigramas y quiero terminar mostrándoles esto. Me encontré una vez una vertical que decía esto: método comprobado para llegar tarde a la muerte. Confieso que no la saqué. Por verticales le fui sacando. Si alguno de ustedes ya sabe la respuesta, puede decirla. Y si no, yo se las muestro porque la siguiente es lo mismo que estamos hablando ahora, el envejecimiento. Siguiente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Rameli. En nombre de Promédico y de la Academia de Medicina del Valle, le damos las gracias. Queremos saber si algún participante tiene una pregunta. Ya enseguida le brindo el micrófono. Gracias por la conferencia. Yo me pregunto si la gente que está manejando la salud ha oído esta conferencia tan importante que usted acaba de dar, porque en este momento la juventud está preocupada por su futuro pensional y usted está mostrando muy claramente por qué y cuáles las razones por las cuales el chance de que tengan la posibilidad de pensionarse a largo plazo cada vez va disminuyendo más. Entonces, me gustaría que ampliara un poco más eso, porque yo creo que es muy importante para toda nuestra gente joven. Mientras más crece la población mundial, por lo que acabamos de explicar, el problema del manejo se va haciendo más grave, ¿no? Porque hay que atender a muchos más pacientes y eso tiene un costo.
Yo creo que los que manejan en el Estado estos problemas son personas conscientes de estos problemas y seguramente tomarán las medidas necesarias y eso espero yo por lo menos que lo hagan para tratar de compensar y hacer que la cantidad de gente mayor en aumento vivan lo mejor posible. Yo confío en que son ellos los que tienen que resolver. Hay gente que sabe de salud pública, que entiende estos problemas, pero no sabemos si lo harán. Doctor Ramelli, felicitarlo por su conferencia y que toque estos temas. Recientemente se hizo un evento en Cali que coordinó el doctor Varela sobre longevidad, visto desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de salud mental, dermatología. Esto fue muy interesante que se estén abordando estos temas para los adultos mayores. Yo tengo un punto de vista en este sentido. En el año 2021 hubo una película, vamos a poner un poco del cine tratando el tema, que se denominó Agente Top. Concursó para los Oscar como mejor como mejor documental. No ganó, pero lo que planteó esto es cómo este hombre de 83 años se metió a una casa de la tercera edad para ver qué trato le daban a los adultos mayores. ¿Y qué encontró él? O sea, encontró que muchas de las personas que llevan los adultos mayores con cierta discapacidad y algunos no con discapacidad, sino para que los viejos los encierren allá. Señora, ¿y usted cuánto hace que su hija no la visita? No, hace mucho tiempo. Ella paga, pero ella no viene a verme. Entonces, a mí me parece que esa película llamó la atención, ganó el premio de San Sebastián y pienso que enseña mucho de que no hay a veces el apoyo familiar, el apoyo afectivo que el adulto mayor necesita. Pues aquí lo plantean en las casas de la tercera edad, pero también en los mismos hogares muchas veces es el viejo, ¿no? Ya se volvió cansón y todas estas cosas. Entonces a mí me parece que esa es una reflexión que tenemos que hacer de que el adulto mayor necesita el apoyo y el afecto de la familia y mantener una actividad intelectual, que me parece que lo que se está haciendo aquí, que se mantenga activo intelectualmente con grupos de estudio, todo esto, o grupos de compañeros y amigos, que sería muy beneficioso. Eso era como algunas reflexiones sobre su conferencia y muchas gracias, doctor Ramelli, por llevarnos este tema. Bueno, Muchas gracias, doctor Víctor Salamanca. César Iván Varela, buenas noches. bueno, Varela. Mi doctor Ramelli, extraordinaria su conferencia. Muchas gracias. Tan extraordinaria como extraordinario es verlo a usted dar esta conferencia. Sigue siendo usted definitivamente un ejemplo de vida y un ejemplo de profesionalismo indiscutiblemente que todas las generaciones presentes y venideras deberían conocerlo y deben conocerlo. Muchísimas gracias. Altísimo honor poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Doctor Ramelli, yo necesito presentación para usted. Bueno, a mí, amigos de siempre, contemporáneos, envejecidos. Vamos envejeciendo ambos, estamos en la misma longevidad, más o menos, pero queremos conservarnos y es la razón de por qué estamos aquí. Porque tenemos envejecimiento exitoso. Gracias, señor, gracias. Sí, así parece. Razón por la cual actualmente soy presidente de la Academia de Medicina del capítulo del Valle, la Academia del Valle del Cauca. Y esto es lo que me hace tener aquí. Cuando hoy me dijeron la conferencia que es del miércoles médico en el cual participa la Academia de Medicina del Valle, es del doctor Ramelli, a quien había venido anteriormente siguiéndole la pista. Yo no me la puedo perder. Y aquí estoy. Pero estoy con una satisfacción enorme, porque el esfuerzo que hace Promédico y la colaboración que hace la Academia de Medicina del Valle
en estos miércoles médicos, me doy cuenta que vale la pena. Conferencistas como usted, con conferencias como lo que usted trae hoy a la comunidad en general y no solamente al cuerpo médico, es lo que realmente necesitamos. Y es educación de la población antes que todo. En estos momentos de crisis de la salud, lo más importante es que podamos educar nuestra población, educar a la población en salud. Y este sería la mejor reforma de salud que en adelante pudiera tener este país. Desafortunadamente las cosas no se están llevando a cabo en ese sentido y esperemos que puedan mejorar. Termino diciéndole felicitaciones, doctor Meli. Muchas gracias. Me encanta volverlo a ver y me encanta encontrarme con usted más a menudo. Yo quería añadir que entre los asistentes virtuales hay un grupo de mayoría no médico, porque Oscar Ayala Arana es hijo de nuestro querido amigo Oscar Ayala Reina, ¿no? Él es un individuo muy inquieto y tiene un chat al cual yo pertenezco y me invitó. Tenemos un grupo muy grande que se llama Salud y Envejecimiento, entre otros chats que tiene, melómanos y otros, ¿no? Entonces, se promocionó virtualmente para muchos de los asistentes, de los que hacen parte de ese chat, y por eso yo me referí en términos más comprensibles, no médicos, para esas personas. Digo que bienvenido, tu gente. Doctor Oscar, ni me faltaba. Nobleza obliga y su padre fue compañero mío durante mucho tiempo. Primero fue jefe en el Seguro Social y posteriormente fue mi compañero en el Tribunal de Ética Médica. Volverlo a encontrar a usted, ya no me he encontrado en otro tipo de tertulias y de actividades, es realmente placentero. Doctor Rameli, de nuevo, pues ya los comentarios les han dicho de la clase de la jerarquía de conferencias a las que hemos asistido. Yo sería solamente dos comentarios y sobre lo cual, si usted quiere precisar lo que piensa, magnífico. Una cosa que es fundamental dentro de todo este esquema que usted muy bien ha recorrido es la gran importancia de la nutrición infantil. Porque lamentablemente en un país donde tenemos tantas 0 a carencias, 5 años. Eso. 0 a 5 años, un poco la premisa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no sé si actualmente, pero hasta hace unos años, debo precisarlo, es esa, ¿no? Para que el individuo dotado nutricionalmente adecuadamente no tenga pues una serie de falencias en su organismo. Y eso es vital, absolutamente vital. Que el esfuerzo en salud y en prevención se oriente a dotar al individuo de una nutrición espectacular, al menos cuando es niño. Se defiende mucho mejor de todas estas cosas en las edades adultas. Y la segunda que sí me llama muchísimo la atención porque es una cosa que pues para muchos es desconocida y para mí prácticamente un arcano nuevo, es todo este capítulo de la medicina basada en células madre. Las células madre, por lo menos lo que uno ve en los medios y en las publicaciones a los que medianamente cualquier persona tiene acceso, es esa promesa de estas células que pueden transformarse, tal como lo hacen en el organismo, en cualquier célula de un tejido carente o averiado o con algún tipo de problema. Yo he visto cosas que hasta ahora pues me parecen un poco utópicas con relación a las expectativas que eso tiene, pero sí me gustaría oír su opinión acerca de las, las expectativas que podemos tener sobre el futuro de estas terapias de células madre para este tema del envejecimiento. Muchas gracias de nuevo. Precisamente en el foro que yo mencioné, que el doctor Varela y el doctor Moreno organizaron el año pasado, en el Hotel Dan Carlton, ¿no? Se trató mucho ese tema, y expertos en células madres, ¿no? Y mostraron cómo están funcionando con éxito en mejorar condiciones de los pacientes adultos
que tienen, digamos, alguna condición especial de algún órgano, entonces no está en experimentación, sigue en experimentación, pero ya está siendo de aplicación práctica. Yo creo que el doctor Verde de pronto recuerda algo mejor que yo de lo que nos dijeron, podían ampliarlo. Así es, funciona. Sí, ya está haciendo. Claudia Vanegas le dice, mil gracias, mi profe. Es importante considerar los aspectos del sueño e igualmente la nutrición. Un comentario, Claudia no es Vanegas. pregunta, es un comentario. Está bueno. Muchas gracias por esta conferencia tan valiosa en nombre de Promédico y de la Academia de Medicina del Valle. Les recordamos que esta conferencia va a ser subida a nuestro canal de YouTube de Promédico en los próximos días para que todas las personas la puedan visualizar de nuevo.